Dios te bendiga, hermano. Qué gusto verte una vez más. Gracias por conectarte una vez más a uno de nuestros videos, a lo que la palabra de Dios nos va a hablar ahora y así también para podernos edificar. Así que vamos a hablar ahora sobre la Trinidad obrando en las iglesias, o más bien, aún mejor en el cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo que formamos todas aquellas personas que hemos conocido a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y que poseemos el Espíritu Santo. Es un tema bastante complejo que las personas suelen preguntarse. Es un tema que muchas veces no tenemos una respuesta clara y que cada persona pues interpreta a su manera, pero la Biblia y la palabra de Dios es clara en cómo nos va a hablar en este momento. Así que vamos a orar, pidámosle a Dios, danos, Señor Jesús, danos la sabiduría, la inteligencia, danos la autoridad para hablar en este video. Señor, te pedimos que seas tú tocando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, que seas tú dándonos a conocer tu palabra, tus misterios de ella, Señor, que nos hagas comprender cosas que no comprendemos, cosas que tal vez para las personas pueden generar confusión. Que sea el Espíritu Santo aclarándonos en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, y que a esto también lo podamos nosotros poner en práctica. Gracias, Señor, bendice este culto desde el inicio hasta el final, que si una persona no te conoce, Señor, que pueda este video tocar su vida, sus corazones, alcanzarle hasta donde esté, que pueda reconocerte en sus caminos, Padre, y que pueda así también seguirte y convertirte en un hijo tuyo, una persona que también puede tener el poder de manifestar el Espíritu Santo, tus dones en las demás personas, dentro de una congregación o dentro de una iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a pasar con la alabanza en este momento. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta hora esta bella alabanza que se titula Yo te busco. Si usted la conoce, por favor, acompáñenos. Yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón. Que Dios les bendiga. Amén. Ok, esperamos que esa alabanza pues ustedes la puedan cantar a nuestro Dios, la puedan también así adorarle a nuestro Dios, la pueden buscar en YouTube, pueden ponerla también para poder adorarle. Y vamos a entrar ahora de lleno en lo que es la palabra de Dios y es cómo la Trinidad está obrando en la iglesia o en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a tocar el libro de Colosenses, primera de Colosenses, capítulo 12, que habla específicamente de los dones espirituales. Pero este capítulo tiene una gran riqueza, porque no solamente habla de dones que nosotros conocemos en la iglesia, sino que manifiesta cómo funciona o cómo se manifiesta nuestro Dios,
cómo se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuál es el propósito, los objetivos de cada uno de ellos. Y eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos. Las personas dicen, bueno, pero son tres identidades, forman uno, y cómo sea a quién pedirle o cómo sea a quién acudir o puede causar una confusión. Sin embargo, en este capítulo Pablo lo explica de una manera muy clara, de una manera muy sencilla. Sabemos que los Corintios era una iglesia a la que Pablo le escribió, y a lo largo de los Corintios nosotros podemos ver tantas representaciones o tanta palabra de Dios con respecto a cómo una iglesia debe caminar. A los principios de los capítulos, Pablo escribe a las iglesias, escribe para los religiosos, el capítulo 2 escribe para las personas que hacían hechicería, el capítulo 3 para toda la humanidad, el capítulo 4 y 5 habla de que en Cristo nosotros tenemos salvación, habla de que todo es por la fe. Entonces hay mucha riqueza en el libro de los Corintios, y ahora vamos a hablar del capítulo 12 en específico. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer los primeros versículos. En el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándoos como se os llevaba, a ídolos mundanos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una clave. Aquí sabemos que está hablando específicamente de creyentes. Sabemos que un anatema es una persona en cierto sentido maldecida y que ha sido apartada para condenación. Entonces aquí dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, Jesús no fue apartado para condenación. Jesús no fue maldito. Jesús fue la salvación de todos nosotros. Entonces una persona, en el mundo nosotros vamos a escuchar frases como el diablo mató al santo. Frases que no tienen sentido. Entonces todas esas personas sabemos que no tienen el Espíritu de Dios, porque toda aquella persona que tiene el Espíritu de Dios no puede llamar anatema a nuestro Señor Jesucristo, sino más bien sabe que por medio de Él nosotros recibimos la salvación, porque sabemos que el entregar su vida, su preciosa sangre fue para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces está hablando específicamente a aquellas personas que ya son hijos de Dios, aquellas personas que ya son creyentes, aquellas personas que ya son cristianos. Ahora dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué está hablando aquí? Dones corresponde al Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora está hablando ministerios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, dones está hablando del Espíritu Santo, ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos la diferencia. Dones corresponden al Espíritu Santo, ministerios corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 6, y hay diversidad de operaciones. Ahora dice operaciones que son a base de nuestro Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces necesitamos entender esto. Dios opera. Nuestro Señor Jesucristo hace el ministerio. Y el Espíritu Santo es el que opera los dones en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, nosotros vamos a entender esta palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar primeramente de Dios. Aquí Pablo enfatiza en los ministerios y enfatiza en los dones. No enfatiza en las operaciones de Dios. Cuando nosotros leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, ahí lo mismo Pedro explica que Dios es el encargado de la presciencia, que significa que Dios sabe todo desde el inicio, Dios maneja toda la inteligencia, Dios maneja todos los procesos, Dios maneja los resultados, Dios se encarga de las diversas operaciones que pasan en el mundo, en nuestra vida. Dios es el que planifica, nuestro Señor Jesucristo es el que hace y el Espíritu Santo es el que dirige. Entonces, aquí Pablo no lo explica específicamente. ¿Por qué no lo explica específicamente? Porque tenemos todo el Antiguo Testamento para entender las operaciones de nuestro Dios. Mas, sin embargo, para este entonces, lo nuevo, la novedad, lo que no conocían antes, lo que no podían experimentar, era el Espíritu Santo y era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo viene a explicar de nuestro Señor Jesucristo
y del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya obraba antes, pero no obraba en todas las personas. Obraba en profetas, obraban en personas escogidas por Dios, en jueces, en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo ya obraba, pero nadie tenía acceso directo con el Espíritu Santo. Todos seguían un lineamiento y Dios pues respetaba también ese lineamiento para manifestar su palabra, su poder así también. Entonces Pablo viene aquí a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que era la novedad en ese entonces, y luego el Espíritu Santo, que era el consolador que nuestro Señor Jesucristo deja acá en la tierra. Las personas se les hacía difícil creerlo. Las personas no lo podían creer porque estaban acostumbrados a vivir bajo la ley. Estaban acostumbrados a vivir bajo los rudimentos, los mandamientos, etc. Entonces esto era algo nuevo. Era algo que no solamente era una teoría como la ley, era una experiencia. Tener el Espíritu Santo en tu vida es una experiencia, y si no lo sientes, si no tienes el Espíritu Santo y no lo sientes, pues no has vivido la mejor experiencia que vas a vivir en toda tu vida. Porque es una experiencia sobrenatural, es una experiencia fuera de lo que este mundo te puede ofrecer. Este mundo te puede ofrecer emoción, alegría, lo que sea, pero no esa experiencia de tener gozo, paz, tranquilidad en medio de las situaciones, de las pruebas, la escasez, de toda dificultad que este mundo te pueda ofrecer. Entonces primero viene Jesús, luego viene el Espíritu Santo, y eso era lo que las personas no podían comprender. Entonces en este entonces el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo se hacen bien manifestables por medio de milagros. Nosotros nos trasladamos a Hechos y vemos que cuando los discípulos o los apóstoles en ese entonces, el Espíritu Santo llega sobre ellos, hay un gran viento. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, porque ellos necesitaban esas manifestaciones. El ser humano necesita manifestaciones para creer. Si no, el ser humano pues ciega su mente. Entonces ahora ya no hay tantas manifestaciones, porque ahora nosotros, las personas que no hemos conocido, que no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, tenemos más fe que anteriormente. Ahora nosotros creemos y luego el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así de sencillamente. Entonces las personas dicen, no, es que yo quiero algo sobrenatural. Bueno, primero aceptar a Dios, amarlo, a nuestro Señor Jesucristo, amarlo, y a saber cómo el Espíritu Santo, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar en tu vida. Así, simple y sencillamente. Pero ¿qué es lo que pide Dios primero? Amor. Ahora, eso es otro tema aparte. Entonces Pablo no explica las operaciones de Dios. Pero en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que las operaciones de Dios, todos los planes de Dios podemos ver la creación, cómo Dios operó la creación, con su presciencia hizo la creación. Los animales, separó las aguas del aire, las nieblas, la luz, la oscuridad, todo. Las operaciones de Dios, cómo llevó al pueblo de Israel hacia su libertad física. Las operaciones de Dios, cómo Dios dirigía a Moisés y a Abraham. Las operaciones de Dios, cómo Dios estuvo también en diferentes situaciones en el Antiguo Testamento, con Job, con Ruth, con Esther, con todas las personas que nosotros conocemos. Cómo Dios creó todo ese proceso, cómo Dios planificó todo eso, cómo Dios obraba con su voz para que las cosas se dieran. Cómo Dios a su misma vez envía ángeles a dar su mensaje, cómo le envió el ángel a María, cómo por medio del sueño también le habló a José. Todas esas operaciones, todos esos procesos son hechos por nuestro Dios. Entonces, también Dios sanaba físicamente. Una operación es que sanaba. En Salmo 103:3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas sanaciones no hubieron en el Antiguo Testamento? Mujeres estériles, personas que no podían caminar, caminaron. Personas que no podían ver, vieron, hablaron, etc. Como Dios asimismo permitió que personas no vieran la muerte. Entonces, una de ellas es la sanación que Dios daba. Luego también Dios revelaba a las personas, revelaba a los profetas, revelaba a los profetas para que hablaran su voz. Elías, Eliseo, todos los profetas que hubieron en el Antiguo Testamento, Isaías, etc. En Mateo 6:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios revelaba a quien Él quería sus planes. Dios habló con Abraham y le dijo, mira, voy a destruir este pueblo. Y Abraham se consideraba amigo de Dios, porque Dios tenía que contarle sus planes a Abraham. Y Abraham le dijo, bueno, y si hay 50 justos, si hay 50 no lo destruyo, 45, 40, 35, 30 no lo destruyo. Pero esa era la revelación que Dios daba a las personas. Esas mismas revelaciones las puede dar a nosotros si nosotros realmente caminamos rectamente con nuestro Dios. Otra es que fortalecía también a las personas. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que iban a la guerra y Dios les decía, ánimo, sé fuerte o yo estoy contigo. En Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si en la guerra Dios les decía, sé fuerte, sé valiente, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé. Entonces Dios daba fuerza, eran operaciones de Él para el propósito, para que el propósito se cumpliera, para que ganaran guerras, para que ganaran a sus enemigos, para que destruyeran los otros pueblos. Otra es que transformaba también así. En Romanos 12:2, este ya es el Nuevo Testamento, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es transformarnos. Entonces Él transformaba en el Antiguo Testamento. Lo que no existía, lo que no parecía, Dios lo convertía en algo diferente. Dios lo convertía. Cuando David que era un pastor de ovejas, Dios lo transforma a ser un rey. Todo aquel que no era digno, Dios lo transformaba a su voluntad para que fuera servidor de Él, para que guiara a su pueblo. Moisés, que no era bueno en el habla, Dios lo transforma en un líder que saca al pueblo de Israel. Josué, que era el aprendiz de Moisés, Dios lo transforma a él para que no cometa los mismos errores de Moisés y pueda liderar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Abraham, que no tenía esperanza, que no tenía descendencia, Dios transforma eso para que él pudiera tener su descendencia y su descendencia fuera como la arena del mar, y en él iban a ser benditas todos los pueblos, todas las naciones de la tierra, porque es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo así también. Y también Dios libera. En Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el plan de Dios fue mandar al Hijo. El plan de Dios era libertar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue otra operación y la operación más grande para que nosotros obtuviéramos la salvación. Todo ese proceso existía cuando hizo la creación, luego creó las tablas de la ley, los mandamientos, las leyes, como queremos decirle. Y esa ley nos preparó para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Todo era un plan. Desde el inicio, todo ha sido el plan de nuestro Dios. Ahora, ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, en donde explicamos qué pasa con la ley, qué pasa con las obras, qué pasa con la fe, la salvación y todo eso. Porque todo eso está mezclado y las personas dicen, no, es que por las obras sos salvo, no, es que por la ley sos salvo. Pero la palabra de Dios nos dice que por la fe. Entonces todo eso, todo tiene su objetivo. Las obras tienen su objetivo, la ley tiene su objetivo, la fe tiene su objetivo. Y eso lo vamos a ver en un video más adelante. Pero este fue el gran plan perfecto de nuestro Dios, mandar a nuestro Señor Jesucristo. Desde la creación del mundo, Dios ya sabía qué iba a hacer. Y eso lo habla en las profecías del Antiguo Testamento. Jesús estaba con Él desde la creación del mundo. Desde antes que todo fuera creado, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Todo fue el plan perfecto de nuestro Dios. Entonces, dentro de estas operaciones hay muchísimas más que podemos comprender, muchísimas más que nuestro entendimiento no nos da para poderlas comprender. Pero a lo largo del Antiguo Testamento nos habla de todas las operaciones que Dios hace en esta tierra, en este mundo y con sus hijos. Ahora, vamos a pasar a la novedad, a lo que Pablo quería explicarle a la iglesia, porque había mucha confusión. El Espíritu Santo había bajado, Corintios tenía mucho orgullo. Pablo enfatiza mucho de la autosuficiencia en Corintios, donde las personas dicen, no, yo soy cristiano, yo no necesito más, yo no necesito leer la Biblia porque yo ya soy pastor, yo no necesito hacer lo otro porque yo ya soy esto, que aquí, que allá, y se creían mejor que los apóstoles. Entonces, Pablo habla mucho de la autosuficiencia, pero viene aquí y viene a hablar de los dones
porque había mucha confusión. Entonces, versículo 6, donde nos habíamos quedado, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estamos hablando del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, está hablando el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Aquí tiene que ver mucho, ese es el mismo Espíritu, diferentes funciones. Aquí tiene que ver mucho porque el Espíritu no da todo al creyente, al Hijo de Dios, al que tiene el Espíritu. Por lo mismo de la autosuficiencia. Nosotros tenemos todas estas manifestaciones, entonces ya nosotros estamos superior a los demás. Aún siendo nada, el ser humano infla su ego y se cree superior a los demás. Ya no digamos cuando tenga todas estas manifestaciones. Entonces viene Pablo, viene acá en el Nuevo Testamento y compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo que nosotros tenemos. Una mano no puede hacer lo mismo que un pie, una pierna no puede hacer lo mismo que un brazo, la boca no puede hacer lo mismo que el ojo. Entonces todo se complementa en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza. Entonces, por esa razón, porque todos tienen diferentes funciones, así también el Espíritu Santo reparte esas funciones por diferentes cristianos, por diferentes hijos de Dios. Entonces, las palabras de sabiduría que habla aquí, la sabiduría es dirección divina para diferentes situaciones o acciones que nosotros vayamos a tomar en este mundo. Ejemplo, lo podemos ver en Salomón. Cómo Salomón pudo resolver cuando las dos mujeres tenían a sus hijos y a una mató a su hijo y quería agarrar el hijo de la otra. Son sabiduría, una dirección divina para resolver situaciones complicadas en esta tierra. Luego habla de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es conocimiento sobrenatural que nosotros obtenemos de parte de nuestro Dios, que también nosotros le podemos llamar la inteligencia. Es la inteligencia que Dios nos da. También tenemos la fe, que la fe es la confianza sobrenatural que nosotros tenemos. Ahí está hablando la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es algo sobrenatural, una confianza que nosotros tenemos. Dones de sanidad, restauración física, restauración emocional o espiritual, porque todo ser humano dice, no, sanidad física. Pero no nos damos cuenta que estamos enfermos espiritualmente, no nos damos cuenta que estamos enfermos emocionalmente y que también necesitamos una sanidad que solamente Dios puede darnos. Entonces, qué rico aquellas personas cuando están en medio de pruebas y escuchan algo en una predicación, algo de una hermana y dice, miren, no se imagina cómo su palabra me ha levantado. Entonces esa es una sanidad espiritual, una sanidad emocional, no solamente física. Luego tenemos profecía. La profecía que nosotros sabemos que las personas lo utilizan mucho para lastimar a las demás personas. Cuando la profecía tiene tres funciones principales. La profecía tiene la función de edificar, exhortar y consolar a las personas. Una profecía no es para destruir como nosotros la consideramos, sino para levantar a nuestros hermanos. Y también tenemos el discernimiento de espíritu, reconocer las fuentes espirituales dependiendo de las manifestaciones que tienen. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo discernimiento de espíritu y esa persona me cae mal. Eso no es discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu va más allá. Es conocer qué tan cerca de Dios está una persona o qué tan lejos está de una persona. Pero las personas juegan con todos estos dones, las personas juegan y se atribuyen los dones a sí mismos, cuando ni siquiera muchas veces tenemos un don. Dice, habla diferentes géneros de lenguas. Es cuando Dios nos da, en nuestra mente nos da esas palabras que las demás personas no pueden entender, y a la misma vez el siguiente es que es interpretación de lenguas, donde
viene otra persona y puede entender lo que yo estoy hablando y lo puede dar a conocer con las demás personas. Que para ponerlo sencillo, estamos hablando de los idiomas. Entonces, esas son manifestaciones del Espíritu Santo que antes eran bien comunes, ahora ya no tanto. Porque una manifestación que muestra una persona acá en la tierra, ya quieren idolatrarlo, ya quieren ponerlo en un estrado, ya quieren ponerlo en lo alto, cuando simplemente es una manifestación del Espíritu Santo y a quien deben adorar es a nuestro Dios. Entonces, en este sentido, ¿por qué les mencionaba? Porque no todas las personas tienen los dones, y es que los dones no demuestran una madurez espiritual en el creyente. Que yo tenga un don en mi vida no quiere decir que yo sea un maduro espiritual. El maduro espiritual se va a ver con los frutos del Espíritu: paz, benignidad, misericordia, paciencia, etc. Ahí es donde se mide la madurez de un hermano, de un hijo de Dios, de alguien que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas pueden tener dones e incluso ser inmaduras. Y aquí viene el por qué nosotros vemos a grandes pastores predicando la palabra de Dios, pero siendo pedantes con las demás personas. Y las personas dicen, pero predica la palabra de Dios y miren cómo trata al hermano, porque está utilizando un don y no es una persona madura espiritual. Y ustedes me van a decir, bueno, pero entonces eso no tiene sentido, porque si tiene un don es porque está cerca de Dios. Dios, el Espíritu Santo, regala los dones como Él y los reparte como Él quiere. Vayámonos nuevamente a los evangelios. En los evangelios los discípulos no tenían ni siquiera el Espíritu Santo. Jesús les dijo, vayan, les dio poder y autoridad para que fueran, sanaran y echaran demonios. Sanar, lo vimos acá como un don. Ellos pudieron sanar y no tenían el Espíritu Santo. Es que Dios va a ocupar a las personas como a Él le antoje, como a Él le dé la gana. Y los discípulos no tenían el Espíritu Santo, sino fue hasta Hechos que ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, tener un don no significa que vamos a actuar con rectitud o vamos a caminar con perfección delante de la gente. Hay un camino mucho más allá para ser maduros espirituales. Y eso lo vamos a ver en otro video, cómo alcanzar la madurez espiritual así también. Entonces, las personas pueden tener dones, pero no significa que son maduras espirituales. Yo puedo saber cantar, pero voy a tratar mal a los hermanos. Puedo saber predicar, puedo saber mucho de la palabra de Dios, puedo tener elocuencia, puedo tener diferentes habilidades, pero eso no significa que yo voy a tratar bien a los demás. Y eso lo vamos a ver reflejado porque Pablo habla de los dones. En el capítulo 13, Pablo habla de que puedes tener todo esto y si no tenés amor, de nada te sirve. Puedes tener todo el conocimiento, toda la ciencia, dar todo lo que tengas a los pobres, lo que sea, todo lo puedes hacer, pero si no tenés amor, de nada te sirve. Entonces aquí los dones es lo mismo, puedes tener 1 o 2 dones, pero si no tenés amor, nada sos, simple y sencillamente. Entonces, acá por eso pues el Espíritu no reparte todos los dones a una sola persona, porque no somos maduros espirituales en su mayoría de veces. Dice en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Aquí le está hablando a los corintios. Es decir, ellos tenían dones, nada les hacía falta, tenían los dones repartidos entre diferentes personas, ellos tenían los dones. Y dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así Pablo les habla a los corintios porque eran inmaduros espiritualmente. Tenían dones, pero eran inmaduros, se creían autosuficientes. Luego en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, lo que se da en las iglesias, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces Pablo le dice, no tenés falta de ningún don, pero actúas como los del mundo. Suena curioso, suena como lo que nosotros vivimos en las iglesias, suena como lo que nosotros vivimos en las congregaciones.
Vemos el gran cantante enfrente y actúa pedante, arrogante, con un gran ego. Vemos los pastores, vemos los hermanos, los líderes que no quieren tocar, no me voy a ensuciar con los trajes, con la corbata. Esto pasa en todas las iglesias. Por eso Pablo lo está hablando aquí, lo estaba diciendo a Corintios. Entonces una persona puede manifestar dones, pero aún así seguir siendo inmaduros. Entonces, no podemos nosotros medir la espiritualidad por la experiencia, por los dones, sino por la transformación. Ya que dice la palabra de Dios, por sus frutos los vas a conocer. Entonces seguimos leyendo y dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, aquí lo que les mencionaba, un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, porque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro perece y todos los miembros se duelen de él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí vemos una operación de Dios. Aquí vemos la operación de Dios, lo que hablábamos anteriormente. Dios creó el plan para que cada quien fuera un miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza. Aquí Dios está en medio de todo. Él planificó y luego se ejecuta todo. Ahora vamos a entrar a la otra novedad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, aquí es el plan de Dios. Dice, a uno estipuló de lo otro, a otro estipuló maestros, a otros profetas. ¿Y dónde entra nuestro Señor Jesucristo? Vino a darnos el ejemplo a la tierra. Nuestro Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a que esto se hiciera realidad. Entonces, Dios planificó, Jesús comisionó y el Espíritu Santo nos ayudó con los dones para reforzar ese plan de Dios. Entonces, empieza con el primero, apóstoles. Apóstoles acá era básicamente los que abrieron la obra. O sea, vino Jesús, dio el ejemplo, los puso como apóstoles y ellos empezaron con la obra, abrieron esa obra. Ya eran enviados, ya no eran discípulos aprendices, sino que eran enviados para que pudieran crear las obras. Luego habla de los profetas. Los profetas comunican la dirección de Dios, no destruyen, comunican la dirección de Dios. Maestros. Los maestros son los que enseñan la palabra de Dios y crean discípulos.
si nosotros nos ponemos a ver, estas fueron las funciones de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Apóstoles, profetas, maestros, milagros, dice acá. Los milagros, para hacer milagros, confirman la obra de Dios. Es decir, hay personas que tienen el don, y aquí podemos ver que como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno mismo, pues aquí vemos las sanaciones, lo vemos un poco combinado con los milagros acá con nuestro Señor Jesucristo. Porque los milagros de nuestro Señor Jesucristo le dio vista a los ciegos, y a la misma vez lo vimos en las operaciones de nuestro Dios, porque ellos son uno solo. Dios sanó enfermos, Jesús vino a hacer lo mismo, porque son uno solo. Entonces las funciones se las comparten y a la misma vez tienen diferentes funciones. Entonces milagros, Jesús vino a hacer milagros en esta tierra. Sanidades, vino a sanar a las personas físicamente, pero más allá de la sanidad física, la sanidad espiritual que nos ofrece a nosotros, la sanidad emocional que nos ofrece a nosotros. Luego dice aquí, ayudas, que es servir y sostener la obra. Administradores, dirigir, organizar. Géneros de lengua, aquí también. Pastores, que son los que cuidan el rebaño. Evangelistas también, que son los que crean las almas. Aquí hay un par, y luego en otros textos dentro de Pablo menciona otros tipos de funciones que nuestro Señor Jesucristo vino a implementar con nosotros. Dice Efesios 4, 10, 11, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto lo viene a confirmar en Efesios Pablo, donde envía otra carta. Entonces, el propósito de los ministerios acá de nuestro Señor Jesucristo no era crear otra persona a quien seguir o adorar. No era crear una celebridad. El propósito de Dios era que el cuerpo de Cristo se pudiera edificar, que el maestro pudiera edificar a otro, que el que hace milagros pudiera edificar al otro, y que cuando uno caiga se junten y puedan levantarse en la fe y puedan decir, o sea, yo no tengo el don de palabra, pero yo tengo el don de milagro, pero en este momento estoy mal, necesito palabra de Dios, entonces voy donde el hermano que tiene palabra de Dios y el hermano da palabra de Dios a mi vida. El detalle es que hoy en día todo esto se ha perdido, porque ya no hablamos palabra de Dios, ahora hablamos de tirarle a la gente. Decimos, no, tu pecado, y este dedo lo ocupamos para señalar. Estás mal, y ya no levantamos al hermano, sino que lo juzgamos. Ya los milagros ya no son para edificar al otro, sino que son para que me den honra a mí. Yo te voy a sanar, pero pues sí, me tenés que pagar o recomendarme o lo que sea, y yo soy la gran cosa. Estas funciones ya no se dan con humildad, ya no se dan teniendo en cuenta que el que hace todo es Dios. Ahora estos se usan para vanagloria de cada uno de los seres humanos. Entonces dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todos se edifican, todos son uno solo. Si uno duele, todos los demás duelen. Si uno se goza, todos los demás se gozan. Y esta unidad es la que se ha perdido hoy en día. Entonces el modelo bíblico, el liderazgo que nuestro Señor Jesucristo dejó, no es para vanagloria de nosotros, no es para que nos exaltemos. Nosotros no somos nada. El modelo bíblico de nuestro Dios ahora es que nosotros formemos personas, que hagamos las personas maduras, que maduremos a los creyentes, que preparemos el cuerpo de Cristo, que busquemos la salvación de las otras almas. Nada se centraliza en una sola persona, todo se centraliza en un grupo de personas. En Hechos todos estaban unánimes, todos eran uno solo, un solo espíritu, una sola carne. Y eso es lo que busca el cuerpo de Cristo, que seamos todos uno mismo. Entonces, las personas viven preocupadas, preguntándose y diciendo, ¿qué don tengo? Y esa pregunta está mal hecha. Esa pregunta, cuando nosotros decimos, ¿y yo qué don tengo?, le preguntamos a Dios, ¿qué don tengo? Desde ahí estamos mal. Porque no se trata del don
que nosotros tengamos o que nosotros vayamos a poner en práctica. La verdadera pregunta que debemos hacer nosotros es: ¿estoy permitiendo que Dios use mi vida para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Estoy permitiendo que yo sea solamente un instrumento para que Dios circule por mí? Nosotros solo somos como un canal y viene el poder de Dios y circula por nosotros hacia las demás personas. Pero si ese canal está roto, la bendición se detiene. Si ese canal está tapado, la bendición se detiene. Si nosotros no permitimos, no tenemos humildad, no permitimos la comunión con Dios, esa bendición se detiene para las demás personas. Entonces, ¿estoy permitiendo que Dios use mi vida para edificar el cuerpo de Cristo? Porque al final los dones sin amor van a fracasar. El amor lo es todo. La vanagloria no es nada. Los ministerios sin humildad corrompen a las personas. Un ministerio de pastoreo sin humildad, sin entrega a Dios, va a buscar sacarle dinero a las personas, va a buscar su propio beneficio. Y las operaciones de Dios, el plan de Dios, sin obediencia, no va a producir fruto. Es decir, Dios tiene un plan y no lo obedeces, no va a producir fruto en tu vida. Para Dios sí, pero no para nosotros. El Espíritu Santo te va a capacitar con los dones espirituales. Nuestro Señor Jesucristo te va a comisionar con el liderazgo y los diferentes ministerios que vas a tener en tu vida. Y Dios va a planificar tu vida, tu misión, va a planificar todo el proceso que vas a tener que seguir para producir un resultado. Esto solamente tiene dos propósitos: la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria hacia nuestro Dios. Dos objetivos: edificar al cuerpo de Cristo y la gloria a Dios. Para eso son las operaciones, para eso son los dones, para eso son los ministerios, no para exaltarnos nosotros. Entonces, como les decía en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, es decir, obedecer el plan de Dios, y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Ahora queda claro: dones, ministerios, operaciones de Dios, cómo funcionan y cuáles son los dos objetivos principales de ellos. Queda en tu vida y analízate: ¿estoy administrando, estoy bien preparando, siendo utilizado para el cuerpo de Cristo o no? ¿Estoy usando ese don para mi vanagloria o no? ¿Qué estoy haciendo ahora? Esto te lo dejo y queda exageradamente claro para que lo puedas entender. Y te voy a repetir nuevamente esto que ya mencioné: los dones sin amor fracasan, los misterios sin humildad se corrompen y las operaciones sin obediencia no producen fruto. Toda aquella persona que desea tener un ministerio, un don, quiera entrar en las operaciones de nuestro Dios, en los planes de Él, haga conmigo esta oración. Tal vez para ti esto no es tan claro porque es para las personas que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, pero recibe el Espíritu Santo y vuelve a ver este video y lo vas a entender mejor. Saca tu Biblia, léela, compáralo con lo que se ha mencionado acá. Así que si quieres tener este poder sobrenatural y esta experiencia del Espíritu Santo en tu vida, haz esta oración conmigo y repite después de mí. Y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios, que el amor de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo pueda abundar en cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga.